De inmediato hacemos contacto con el politólogo y especialista en seguridad, Daniel Paul. Buenos días, Daniel, ¿cómo está usted? Muy buenos días, pues encantado de estar participando con ustedes en su programa. También se conecta con nosotros Víctor Peña. Víctor. Buenos días, Daniel, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, don Víctor, que sea de provecho este día para todos ustedes y para los amigos televidentes que nos siguen. Así es. Don Daniel, mire, hemos querido hablar con usted es una persona bastante informada de la idiosincrasia del dominicano y todo lo demás. Y un tema también que tiene que ver, un especialista en seguridad y este tipo de cosas. En los últimos días, mi primera pregunta va en este sentido. En los últimos días hemos visto cómo varios videos de la Policía Nacional maltratando al ciudadano, dándole golpes, patadas, pellizcos, palos, macanazos, escopetazos, de todo, a la ciudadanía. ¿Qué vamos a hacer, don Daniel, con la Policía Nacional? Bueno, ¿qué debemos hacer con la Policía Nacional? Que tengo más de 20 años propugnando de lo que se debe hacer con la Policía Nacional. Y cada vez que se reúne el Congreso para conocer una de esas famosas leyes de reforma de la policía, son leyes de carácter administrativo, no son leyes de carácter político, enmarcadas dentro de las necesidades de las políticas públicas de seguridad. Lo primero es que en República Dominicana no hay una política pública de seguridad ciudadana. Eso es uno de los principales problemas. Tampoco tenemos una de seguridad pública en términos generales. Entonces, las instituciones que componen el entramado que tiene la responsabilidad de llevar a cabo la ejecución de las políticas de seguridad, sobre todo la parte de intervención, pues como la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas, que ya tiene que ver con la política criminal y que en vez de estar adscrita a la Procuraduría General de la República, que es el ente responsable de la política criminal, está adscrita al presidente de la República, que en nada tiene que ver con esos temas. Entonces tenemos una serie de instituciones, tumoraciones. Por ejemplo, la Policía Nacional está adscrita al Ministerio de Interior y Policía, pero en términos administrativos. Aunque el Ministerio de Interior y Policía sería quien debería elaborar el marco de referencia de una política pública de seguridad ciudadana, sobre todo enfocado en el eje de la prevención. Pero no lo hacemos porque el ministerio no está diseñado para elaborar políticas públicas. El ministerio está más bien enfocado en recaudar fondos mediante los permisos de armas de fuego y toda una serie de gravámenes que se ejercen desde él, en vez de elaborar políticas públicas. Aquí lo más interesante es que usted es un ministerio y usted pregunta, ¿dónde está el Departamento de Políticas Públicas? Entonces lo envían al Departamento de Planificación. El Departamento de Planificación, la responsabilidad que tiene es de adaptar los recursos o programar los recursos en función de lo posible a las necesidades que se plantea el ministerio, pero no tienen políticas. Por eso el Estado Dominicano es históricamente ineficiente. Además, funciona como un ente fragmentario, como si fuera una suma de compartimientos estancos que no tienen sinergia entre sí. Por eso usted ve que todas estas instituciones toman decisiones y ejercen acciones contradictorias entre sí. Entonces la policía no escapa a esa situación, no es culpa de la policía, señores, es el déficit de la clase política dominicana, que tiene una visión de Estado sumamente corporativista, tubular y reducida, que carece de una asunción holística de lo que es el Estado y más las instituciones que tienen que ver con la seguridad. Yo soy de los que digo que como usted va a aprobar una ley de policía cuando la doctrina está resumida en 6 líneas. Yo le puedo decir, porque he trabajado en otros proyectos internacionales, por ejemplo en Guatemala, que se trabajó con Alexander Sequén hace unos años, la parte doctrinal de la policía, que es lo que le da contenido, que es lo que le confiere visión a la policía de su papel en la sociedad,
son 2 tomos de casi 400 páginas. Entonces, nosotros no tenemos nada, o sea, somos una sociedad naif, donde las cosas se hacen en función del incumbente que pueda tocarle. Y lamentablemente el Ministerio de Interior y Policía ha sido un ministerio cenicienta, que se ha utilizado históricamente para compensar a políticos, no para instalar equipos capaces, con vocación de servicio y sobre todo con una visión clara de cuál debe ser el norte que debe guiar ese ministerio. Usted escucha un ministro aquí de Interior que en un discurso, como me lo encontré yo en un evento internacional, pasaba de seguridad ciudadana a seguridad nacional, a seguridad pública, de manera indistinta, porque ni siquiera conocen los temas. Entonces, lamentablemente, así anda la estructura. Yo digo que aquí hay que hacer una revisión profunda, no tan solo de la Constitución, sino de la funcionalidad operativa y de contenidos de los ministerios. Pues la policía es eso, sencillamente, una policía con una tradición de estructura militar vertical, donde el taconeo, la obediencia es lo que prima. Y la capacitación, pues, es muy escasa, salvo en determinados niveles superiores, donde sí hay verdaderos oficiales de la policía, que son personas que se han capacitado, que han tenido entrenamientos en el extranjero, pero no son los que deciden los lineamientos de la policía, y máxime en este caso. Daniel, mire, tenemos una realidad. El vacío existencial que tenemos con la seguridad ciudadana y las seguridades públicas en la República Dominicana viene de larga data. Pero ahora tenemos una realidad, y es la realidad que nos ha impuesto este tiempo de pandemia. ¿Qué hacer en estos momentos en que hay un estado de excepción en la República Dominicana y que ciudadanos no quieren respetar eso? ¿Qué hacer con estos ciudadanos que muchas veces la policía han tenido que enfrentarlo, darle sus galletas, darle sus palos? Que está mal, Víctor, que está mal. Eso de maltratar al ciudadano. ¿Qué hace? Permítame que el señor Daniel me dé. Sí, mira, lo primero es que todas estas situaciones de violencia que se producen casi como enfrentamientos personales entre los ciudadanos y los policías, nos destacan 2 elementos fundamentales. Primero, la ciudadanía no siente respeto por el uniforme policial. Para ellos los agentes de la policía son personas cualquiera que de alguna manera están dotados de un arma de fuego y que tiene cierta legitimidad al momento de utilizar la violencia. Ese es un aspecto. El otro aspecto es, desde el punto de vista de la policía, que tenemos una policía donde sus acciones se observan de una manera bien marcada, bien destacada, que no se corresponden con protocolos establecidos. Usted ve que un policía, en vez de ejecutar una acción de sometimiento, la convierte en una acción de intercambio de violencia entre el ciudadano y el policía. En otros países, lo primero que hace la policía es implementar técnicas de sometimiento, neutralizar al ciudadano y pues conducirlo. Hay muchos ciudadanos que han llegado al atrevimiento de blandir armas de fuego en contra de la policía. Por ahí en las redes sociales anda un video de un señor que le saca a un policía una pistola. En cualquier otro país esa persona no hubiera podido contar esa acción, porque si algo debe preservar un agente de la policía al momento de hacer una intervención es su integridad, porque la gente de la policía no está destinado para inmolarse frente a una persona que pues exhiba una conducta de esa naturaleza. Entonces, es un problema que requiere una inversión en términos de tiempo, en términos de dedicación y en términos de calidad
de bastante profundidad. Lo primero que hay que hacer es dignificar a la policía. No podemos continuar teniendo una estructura de la policía macrocefálica con muchos mandos arriba, pocos mandos intermedios de supervisión y control, porque hay que decir que los mandos de supervisión y control como mayores y capitanes, la mayoría están destinados a manejar vehículos de funcionarios, de colegas de ustedes, de la prensa, de personas allegadas a los poderes fácticos, a los empresarios, etcétera, autoridades religiosas, que son los mandos que por su posición intermedia entre la élite y el sustrato inferior de la policía, son los que deben de garantizar la calidad. Entonces vemos que esta policía macrocefálica, con poco o casi ningún entrenamiento, porque hay que ver cómo policías de esos arriesgan su vida, que no se atreven muchas veces a actuar, porque la imagen de la institución está tan deteriorada que la credibilidad a nivel incluso institucional es bastante cuestionada. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos un aparato policial que está carenciado del sustento institucional para actuar en función de sus obligaciones. En esta situación de pandemia se han extremado todas las manifestaciones negativas de la sociedad dominicana. Primero, el espíritu levantisco del dominicano, la ignorancia, ahí donde hay gente todavía siguiendo de manera ciega a religiosos, políticos, sin ningún tipo de criticidad, desechando los paradigmas científicos que se promueven para evitar la expansión de la pandemia y para mitigarla. Entonces, la situación es bastante difícil. Yo soy de los que digo que la policía tiene que tener una directriz general y no creo en mano dura, creo en mano firme. Cuando la policía actúe de manera homogénea frente a todo infractor, sin importar si anda en una jipeta de lujo, en un carro de lujo, sin importar de que sea blanco, adinerado o no, pues en la medida que eso se aplique de esa manera, pues sí, una acción homogénea frente a un fenómeno, ¿verdad?, homogéneo, pues la policía podrá ir de alguna manera recuperando su autoridad. Pero lamentablemente no hay la formación, no hay la disposición, y todo lo que tiene que ver con la policía está muy vinculado al apoyo político que se le pueda dar a esa institución. Pero muchas gracias. Estamos conversando con Daniel Pou, la persona que es especialista en seguridad, pero también es un politólogo, conocedor de muchos procesos electorales. Don Daniel, en este momento nos abocamos a unas elecciones que ya fueron, que ya han sido traumáticas. Esas elecciones en el 2020, primero el boicot al voto automatizado en febrero, por todavía no se sabe quién. El problema en marzo con muchos partidos solicitándole a la Junta Central Electoral, al Tribunal Superior Electoral, reconteo. Y entonces ahora en mayo, que teníamos elecciones en 14 días, esas elecciones han sido pospuestas para el 5 de julio. En ese cuadro, en ese marco que tenemos hoy en día, ¿cómo usted valora, según su experiencia en diferentes procesos, el proceso electoral que hemos tenido y el que vamos a tener en los próximos días? Bueno, lo primero, que este proceso electoral, con los incidentes que usted acaba de señalar, ha sido sumamente traumático. Si a eso le añadimos la falta de madurez, sensatez y ecuanimidad de un liderazgo político que se manifiesta de forma desbocada en la búsqueda del poder, dejando de lado los intereses de la sociedad,
podríamos sumarle otro ingrediente negativo. Yo creo que las elecciones que están programadas para el 5 de julio, hasta ahora, y ojalá se puedan producir, pues plantea un gran desafío para la clase política. Lo que pasa es que la clase política está mirando, volteando el rostro para otro lado. Si yo fuera político en este momento, dedicaría todos mis esfuerzos a ir preparando el ambiente y las condiciones psicológicas para que los electores puedan asistir y se motiven a asistir, que entienda que vale la pena asistir el 5 de julio a ejercer su derecho al voto. Pero lamentablemente el mensaje que se le envía al elector es el mensaje que subyace en todas este tipo de acciones y discursos, es el mensaje utilitarista. Necesito tu voto para que me legitimes el poder. Y lejos de lo que están pensando muchos políticos, este mensaje que subyace está siendo descifrado por la ciudadanía. Y vamos a ver qué sucede el 5 de julio. Ojalá que la votación pueda ser lo suficientemente robusta para elegir un gobierno con niveles de legitimidad y representatividad suficiente, porque de lo contrario, aquel que resulte electo de este proceso electoral, pues podría constituirse en un gobierno bastante débil, con unos cimientos muy, podríamos decir, de barro. Inestables. Entonces, y eso en la gobernanza tiene su repercusión, porque aquí nadie habla de gobernanza. ¿Y qué es la gobernanza? La gobernanza es la relación que se produce entre el gobierno y la sociedad para que el gobierno sea capaz de incorporar a su agenda los intereses de la sociedad. Entonces, ¿usted piensa, don Daniel, que en medio de la pandemia y que se va a extender unos días más, usted piensa que es adecuado ir a votar en medio de toda esta pandemia? Además, ¿qué pasaría si hay que posponer de nuevo las elecciones? Bueno, sencillamente habría que posponerla. Fíjate, a ver, que tenemos un paradigma con una constitución que tiene muchas zonas grises, muchas indefiniciones, muchas situaciones no previstas, que es lamentable. Yo lo dije desde que se promulgó en el 2010, entre otros vicios que tiene esa constitución, que intenta establecer una democracia de partidos, no una democracia de ciudadanos. Entonces, habrá que buscar otra fecha. Pero lo que sí yo le digo a la clase política, que por más que mande la Constitución de que hay que votar antes del 16 de agosto, nadie está obligado a exponer su salud, a exponer su bienestar, a exponer su integridad. Sobre todo cuando usted, como yo lo he hecho siempre, revisa la valoración que tienen en República Dominicana los ciudadanos de los partidos políticos. Es una de las peores de América Latina. Entonces muchos dicen, bueno, pero si la gente va al supermercado y va al banco, sí. La gente va al supermercado y va al banco porque es un problema de supervivencia. Pero para el pueblo ha roto sus amarras. Ha roto sus amarras con la clase política desde hace mucho tiempo. Entonces, tendrían que tomarse un poco más de cuidado y, digo yo, motivar y producir un discurso impositivo para que la asistencia, pues, rebase un parámetro que podríamos decir suficientemente consistente para que el nuevo gobierno que surja electo, pues, cuente con el nivel de aprobación de una parte importante de la población. Porque, Daniel. Sí, dígame. Sí, pero, ok, usted está planteando un panorama hipotético que pudiera darse, pero la Constitución tiene mandatos fatales. Cuando habla del cambio de mando el 16 de agosto, si las elecciones tuvieran que extenderse más allá del mes de julio, ya tendríamos un problema constitucional con el cambio de mando.
¿Qué hacer? Pero aquí hay problemas constitucionales en muchísimos ámbitos. Eso es porque la Constitución puede mandar lo que diga. Lo que hay un fallo en la Constitución que no previó una situación de esta naturaleza, pero nadie está obligado a exponer su vida, a exponer su salud. Yo prefiero pensar que para el 5 de julio van a estar dadas las condiciones y pues que el proceso fluya y ojalá que fluya lo mejor posible. Si se presenta una segunda vuelta, que existen muchas posibilidades, ya eso sí implica un desafío de mayor dimensión para la Junta Central Electoral y para incluso la propia clase política. Don Daniel, mire, el presidente de la República solicitó al Senado, vía Senado, 25 días más para el tema de extendiendo el plazo del estado de emergencia. Entonces, el Senado aprueba los 25, la Cámara de Diputados se lo varía solamente a 17. Se aprueba 17, el gobierno ayer tira el decreto de los 17. Sin embargo, no hemos visto un plan que vaya a detener el problema. Simplemente se están haciendo quédate en casa, planes sociales, quédate en casa y planes sociales. La Constitución, en su artículo 266, dice: disposiciones regulatorias. Los estados de excepción, que es el que estamos viviendo, se someterán a las siguientes disposiciones. Y en el inciso 3, en el numeral 3, dice: todas las autoridades de carácter electivo mantienen sus atribuciones durante la vigencia del estado de excepción. ¿Podría ser que el gobierno esté jugando a que aquí no haya elecciones y ellos seguir en el mando, señor Daniel, hasta que su candidato se recomponga? Mire, no lo veo de esa manera. Yo creo que todos los candidatos se van a tener que recomponer con el coronavirus, porque todo cambió a partir de la pandemia. Hoy en día la puntuación que pudo haber tenido en términos de proyección hace 2 meses y medio, cualquiera de los candidatos puede haber variado su curso, tanto en negativo como en positivo. Y creo que el tema del candidato del partido oficial no es diferente al de los demás candidatos, a pesar de que se le atribuye una marcada desventaja frente al candidato opositor, el licenciado Luis Abinader Corona. Hay una cuestión que va a pesar mucho en estas elecciones al momento del voto, es la trayectoria de cada uno de ellos. Hay que decir que Gonzalo Castillo apenas ha sido ministro, no ha estado envuelto en el ruedo electoral ni como senador, ni como alcalde, ni como diputado. Luis Abinader Corona nunca ha tenido una participación dentro del Estado. Es un candidato que plantea también muchas interrogantes. Y Leonel Fernández, pues ya todos lo conocemos, una persona que fue presidente durante 3 periodos, con una actitud bastante tímida frente a generar y producir transformaciones necesarias en términos de ejecutorias de políticas públicas. Si bien hizo una reforma constitucional, que hoy en día emergen todas las fallas de esa constitución, el principal propósito de esa constitución fue, como dije anteriormente, establecer un modelo de democracia de partidos, donde el ciudadano siempre se ubica desde la acera del frente y legitima el gobierno cada 4 años con su voto, pero no hay una participación del ciudadano. Los mecanismos de participación del ciudadano son más bien mecanismos de una posibilidad bastante complicada, la revocación del mandato, los consensos, todas esas cosas fueron colocadas de una manera prácticamente inoperante en esa constitución. El ciudadano no participa de la toma de decisión de las grandes situaciones del país. Entonces, dentro de ese contexto, yo creo que el ciudadano lo que ha tenido es un compás mayor de espera para tomar sus decisiones. Claro, hay que observar que
indiscutiblemente, y esto es una crítica general que le hago a todo el liderazgo político nacional, volvemos de nuevo a un proceso electoral donde los elementos medulares de propuestas son o muy famélicos o brillan por su ausencia. Porque hay que saber que discursos hay, pero del discurso al hecho hay un gran trecho. Y eso es uno de los elementos más preocupantes. Y este país, esta nación, o este país con aspiraciones de nación, requiere grandes transformaciones. Y máxime ahora, cuando se presenta la coyuntura más oportuna para que repensemos lo que podría ser lo nacional en la propuesta política de los partidos en República Dominicana. Es un tema bastante denso que quizás ustedes pueden percibirme como muy abstracto, pero se necesita más aterrizaje, más voluntad política para las transformaciones y mayor decisión para acometer los desafíos. Daniel, mire, usted habla de coyunturas dadas. Hay coyunturas dadas en este momento para algunas cosas. La gente ha expresado a través de los medios, de las calles, de la intención al voto, en las mediciones, vamos a decir, la intención de un cambio. Posiblemente este cambio lo represente Luis Abinader, pero nosotros en la República Dominicana, yo he vivido clamando por cambios estructurales. Nosotros en la República Dominicana tenemos el gran problema de que los gobiernos, en todos los gobiernos, han estado plagados por la corrupción. Pero nos convertimos en un círculo vicioso, don Daniel. Cuando el que gana, que tú pones las esperanzas en que quien ganó va a traer los cambios necesarios para que esto no se siga dando. Es decir, va a romper con eso, va a caiga quien caiga. Entonces lo que viene es un borrón y cuenta nueva. Eso es lo que hace que permanezca el círculo vicioso. ¿Qué cree usted que debe cambiar para que la República Dominicana se encamine a abolir la corrupción dentro del Estado? Mire, detener la corrupción dentro de los gobiernos no puede cifrarse en hechos personales, en que voy a poner personas, voy a designar personas honestas, voy a designar personas impolutas. Tiene que fundamentarse en las estructuras de control y contrapeso que deben de existir dentro de la estructura del Estado. O sea, a ninguna persona, a ningún funcionario, por más idóneo que sea en términos de trayectoria, en términos de integridad, en términos de prendas morales, usted le puede permitir espacios operativos para manejar recursos del Estado que no tengan los controles necesarios. A mí me causa mucha provocación, mucha risa, mucha sorna, porque yo he participado en proyectos internacionales que han tenido que ver con tratar de adecentar el Estado dominicano. Y me llama mucho la atención como determinados funcionarios se sienten ofendidos cuando usted propone que se apliquen controles estrictos. Yo he trabajado administrando recursos de organismos internacionales y nunca tuve un problema, pero no porque yo soy serio, no porque yo soy honesto. Eso es un ingrediente, ¿verdad? Ese es un plus. Sencillamente porque yo me tenía que manejar con organismos de control que no me permitían ningún espacio de discrecionalidad. Entonces, aquí hay que ir repensando lo que es la Cámara de Cuentas, hay que ir repensando el papel del Congreso Nacional como contrapeso, hay que ir repensando cómo se maneja la administración pública en términos de recaudaciones, la Oficina Nacional de Presupuestos, compras públicas, que ha hecho la licenciada Yocasta Guzmán un gran esfuerzo. El tema de los organismos autónomos, que parecen como si fueran sencillamente fincas que se le entregan a determinados grupos de individuos, a determinados colectivos. Entonces ellos aplican sus propios procedimientos. En la misma policía que hablábamos hace un rato,
tiene un departamento de asuntos internos que lo encabeza un subalterno del jefe de la policía. No hay una representación de la sociedad, no hay una representación de grupos profesionales que ayuden a que este departamento funcione. Entonces, así mismo funciona todo el Estado. Tenemos una Dirección Nacional de Control de Drogas, que una gran parte de sus ejecutivos han terminado extraditados en Estados Unidos porque las autoridades norteamericanas le han asignado contubernios con los propios sectores criminales que deben de combatir. ¿Por qué? Porque la Dirección Nacional de Control de Drogas no tiene ningún tipo de control. Entonces, lo que hay que establecer es un Estado con controles reales. Y punto. No importa quién usted ponga ahí. Si es eso es otro tema también. Que colocamos funcionarios que desconocen totalmente las áreas donde tienen que trabajar y entonces producen una cantidad de gastos que no tienen ninguna calidad de retorno. Porque yo no los llamo inversiones, son gastos, porque desconocen realmente las misiones de sus instituciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una reingeniería funcional del Estado dominicano y vamos a resolver el problema. No va a depender de que si la persona sea honesta o no. Vamos a depender de que existen organismos de control que deben ser designados por capacidades, deben ser designados por toda una serie de características y que operen. Pero mientras tengamos una Contraloría que viene a los 2 y 3 años a auditar a un organismo que por sospecha o por denuncias se le ha atribuido mal manejo de la cosa pública, y luego pues ya esos funcionarios ni están en el lugar, hacer investigaciones retrospectivas toma un trabajo ciclopio y luego no hay ningún régimen de consecuencias en contra de esas personas que han hecho mal uso de los recursos públicos, pues sencillamente lo que estamos es haciendo una convocatoria a la corrupción. Y hasta ahora, la clase política dominicana no ha dado señales de que quiere revertir eso. ¿Por qué? Porque han encontrado un nicho de confort muy agradable, muy acogedor, en un modelo de Estado que no está diseñado para funcionar. Y eso es lo que sucede, señores. Don Daniel, la última pregunta de mi parte, porque estamos llegando ya coqueteando a las 9 de la mañana. La última pregunta de mi parte, Víctor tendrá otra también. Nosotros, República Dominicana se ha convertido durante años en un puente para esa droga que llega a otros mercados. Sin embargo, en la República Dominicana se está quedando una parte de esa droga como parte de un mercado consumidor que tenemos. En los barrios, el PLD ha cambiado, digo el PLD porque es el último que ha gobernado, el PLD ha cambiado el modelo, el diseño, ha cambiado los centros culturales deportivos por colmadones y drink. Ese microtráfico que hay en los barrios, ¿cómo detener esto antes que se vuelva una pandemia que afecte más a la sociedad dominicana? Mire, eso es parte del mismo modelo que tenemos en términos de Estado, que para mí deja mucho que desear y se ha venido desarrollando desde 1965 hasta el día de hoy. Lo que pasa es que lo tenemos más reciente. Indiscutiblemente que la economía del narcotráfico se ha constituido en un elemento importante y robusto dentro de la economía dominicana. Cuando se cambió la modalidad de que el narcotráfico internacional ya no le pagaba con dinero a los operadores locales que facilitaban el tráfico de drogas hacia las grandes urbes, entiéndase Nueva York, como ciudad de Estados Unidos, que tiene uno de los consumos más altos de cocaína en el mundo, como Madrid, como Berlín, etc. Pues se creó por un influjo de necesidad que, como le pagaban una parte en especie, se creó un mercado local. Ahora, se ha hecho un análisis del impacto que tiene este mercado local en los barrios, en las finanzas de nuestro país,
¿Qué parte del circulante que se mueve en nuestro país está fundamentado en esas actividades delictivas? Y yo te puedo asegurar que incluso el poder del impacto de esas finanzas es tan, podríamos decir, de tanta envergadura que la economía de grandes sectores de nuestra sociedad están sustentadas en las operaciones del microtráfico en República Dominicana. Wow. Mira, finalmente, Daniel, porque ya tenemos el tiempo encima, en la pandemia del COVID-19, de este virus, ha cambiado totalmente el mundo, la seguridad del mundo. Y hemos visto que en ciudades ya empieza a querer abrir las ciudades. En la República Dominicana, el gobierno pretende, a partir del 11 de este mes, abrir el país. Va a comenzar paulatinamente con algunos sectores, claro. Pero, ¿qué significa abrir el país ahora mismo, el 11 de este mes, cuando se supone no hemos llegado a la curva que significa la disminución de la contaminación por este COVID para la seguridad ciudadana? Mira, yo entiendo que el gobierno se siente muy presionado por abrir algunos sectores institucionales y de la economía nacional, porque somos un país donde la mayoría de la gente no tiene una solvencia económica para continuar durante mucho tiempo con esta situación de cierre casi total del país. Hasta ahora se han mantenido operando tres sectores fundamentales: los supermercados, las farmacias y los bancos. Ya hay mucha gente de clase media que no tiene ni siquiera cómo sobrevivir. Nosotros somos un país donde el 60% de los ingresos o el 60% de la población depende de ingresos de la informalidad. No creo que sea un error ir haciendo un testeo. O sea, voy a empezar a abrir algunos elementos, algunas actividades del país, claro, tomando las precauciones, y ojalá que la ciudadanía pues se comprometa en que estas precauciones y esas protecciones como el distanciamiento, el uso de mascarillas, etcétera, sea efectivo, porque de lo contrario podría producirse una situación en términos de reacción de mucho mayor envergadura y más nociva para la sociedad. Pero esto se puede hacer, pero como un testeo, irlo haciendo gradualmente, ir creando la cultura, porque vamos a convivir con el COVID-19 posiblemente hasta mediados del año próximo. No hay vacuna aún que esté avalada científicamente con todos los protocolos que se consideran. Hay vacunas experimentales en este momento, pero el dominicano va a tener que aprender a convivir con el COVID-19, claro, tomando medidas. Y hay que decir que una parte de la población ha respondido bien para preservar su integridad, para preservar su salud, y otra parte, producto de muchas circunstancias, pues no lo han hecho, ni creo que lo van a hacer de ninguna manera, porque en su imaginario el coronavirus es algo que no le toca a ellos, no lo puede infectar, pero eso tiene que ver mucho con elementos culturales, con niveles de educación y otras características más. Bueno, muchas gracias, don Daniel. No hay tiempo para más, lamentablemente, pero la semana que viene pretendemos volverlo a tener aquí en el programa con otros temas, diversos temas que se nos quedan. Muchas gracias, Víctor, y nosotros hemos llegado al final, amables televidentes. Unas últimas palabras, don Daniel. Bueno, primero agradecerle, ya por último, la oportunidad que me han dado de llegar. Me ha gustado muchísimo el panel de ustedes, muy certeros, muy agudos, aparte de muy amables, y me dispongo a su disposición para compartir con ustedes en cualquier otra ocasión que ustedes consideren necesario, y sobre todo con el público que sigue ese prestigioso programa. Bueno, muchas gracias, ¿no? Lo vamos a tener la semana que viene con otros temas. Nosotros hemos llegado al final
de este su programa Debates de Ideas. Feliz fin de semana y tengan todo muy bien el resto del día. Hasta el lunes.